Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en Tesalonicenses, en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo número 5. Vamos a leer la palabra de Dios y en el versículo número 25. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo número 25. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Tu santo nombre, mi Cristo Jesús. Hermanos, orad por nosotros. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos hable en su palabra. Bendito sea el Señor. Padre eterno, Señor, obra, Señor amado, con tu misericordia, Señor. Obra con tu misericordia, Señor amado, con tu palabra. Obra, Señor, en nuestras vidas. Bendice, Señor amado, a los que no te conocen. Bendice, Señor amado, a los que están caídos. Bendice a los que están pasando por luchas y pruebas. Bendice, Señor amado, también a los que están firmes, Señor, a los que están fuertes y constantes, Señor. Bendice, Señor, a los nuevos en tu camino. Bendice, Señor amado, a los que ya tienen mucho tiempo en ti, Señor. A los que tienen poco. Bendice a todos, Padre eterno. Que tu palabra, Señor amado, venga, Señor amado, a llenar nuestras vidas, Señor amado, con tu hermosa palabra viva. Llénanos, Señor, nuestro ser. Da, Señor amado, aleluya, dirección a nuestras vidas, pastorea nuestro ser con tu santa palabra, Señor amado, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor amado. Obra en nuestro ser poderosamente, Señor, con tu misericordia, Señor. Todo sea, Señor, para la gloria de Jesucristo, para tu gloria, Señor amado. En el nombre de Jesús, llénanos de ti, Señor. Y llena de ti, Señor amado, a todo el que tiene hambre de ti, Señor. Y al que no tiene hambre de ti, prodúcele el hambre, Señor. Prodúcenos el hambre tuya y tú, Señor, sacía nuestra sed de ti y hambre. Dánoslo, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Para la gloria de Jesucristo sea todo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia de Tesalónica. Esa es una de las iglesias que el apóstol Pablo, más bien Dios abrió a través del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Varios viajes misioneros tuvo Pablo y varias iglesias cristianas se abrieron por medio del ministerio de Pablo. Uno lo puede leer en Hechos de los Apóstoles. Después de la conversión de Pablo y cuando él empieza su ministerio, podemos ver su recorrido, sus viajes que hizo, las experiencias que vivió y las iglesias que Dios iba abriendo a través de él. Una de esas iglesias es la iglesia de la ciudad de Tesalónica. Y esta carta dice Tesalonicenses. Dice Tesalonicenses porque se le escribía a personas que eran de la ciudad de Tesalónica, que eran personas que habían recibido a Cristo por medio de Pablo y se había formado una iglesia en esa ciudad. Por eso las cartas de Pablo usted las puede ver y se tienen nombres así. Tienen nombre de personas, de ciudades, como aquí, primera de Tesalonicenses. La segunda carta que le sigue, segunda de Tesalonicenses. Y así son las cartas de Pablo porque le está escribiendo a personas, como Filipenses, dice otra carta, Efesios, Gálatas, pero solamente son personas, son personas de diferentes ciudades que Dios salvó por medio de Pablo y Dios formó iglesias, como los Gálatas. Es la ciudad, escribe a las personas de la ciudad de Galacia que recibieron a Cristo por Pablo y se hizo una iglesia allí en Galacia. Y la gente de Galacia, pues son Gálatas porque son de Galacia. Y por eso dice carta a los Gálatas. Está la carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque Pablo también fue usado por Dios para abrir una iglesia en la ciudad de Éfeso. Y la gente de Éfeso, pues son efesios. Y le escribe a la iglesia de Éfeso. Por eso se llama carta a los Efesios. La de Filipenses igual. En Filipos, en la ciudad de Filipos, reciben a Cristo. Y les escribe a los filipenses, a los de la ciudad de Filipos. Como en nuestro caso, que estamos en Tijuana, somos tijuanenses. Y escribirle a los hermanos de Tijuana es a los hermanos de Tijuana o a los tijuanenses, porque son de Tijuana.
Entonces, aquí cuando Pablo escribe, él dice aquí en el primer capítulo de esta carta, en el versículo número 1, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, dice, a la iglesia de los tesanolicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero dice que le escribe a la iglesia de los tesanolicenses, a la iglesia de las personas que han recibido a Cristo en Tesalónica, que ya eran una iglesia, porque recibieron a Cristo, ya eran iglesia de Dios ellos. Por eso dice así, a la iglesia, dice iglesia a ellos, dice de los tesanolicenses. Entonces, hermanos, esta carta, si usted no la lee, es de mucha bendición. Y uno puede encontrar en esta carta muchas veces cuando Dios le dice a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que Cristo va a regresar, Y se habla mucho de ese tema desde el primer capítulo, empieza uno a leer y uno empieza a ver que Cristo va a venir. Entonces, uno empieza a ver de que Cristo va a venir. Perdón. Uno a veces tiene muy presente de que en el capítulo 14 se habla del rapto de la iglesia, el arrebatamiento, pero en realidad esta carta lo habla mucho de la venida de Cristo, en otras partes también lo habla. Y cuando uno lee esta carta, Dios a través del Espíritu Santo le habla a los hermanos de Tesalónica, como nos habla a nosotros en este momento, les habla muchas cosas de bendición, como Dios nos está dando su bendición en este momento para su gloria. Pero cuando aquí Dios le está dando la bendición a los hermanos, se puede ver que les recuerda mucho su venida, les dice cosas que tienen que hacer ellos. Les dice como en el versículo número 12 del capítulo número 5 dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, dice, y os presiden en el Señor y os amonestan, y los amonestaban en el Señor. La gente que servía de bendición a la iglesia, que amonestaba ahí, que los amonestaban, y que eran personas ya de experiencia en el Señor, aquí dice que los reconozcan, como lo que son. Pero aparte de eso, hermanos, uno sigue viendo aquí recomendaciones como que oren siempre, oren sin parar, en el versículo número 17, que siempre estén gozosos, en el versículo número 16, que siempre le den gracias a Dios, en el versículo 18, que no apaguen al Espíritu, el versículo 19, que no menosprecien las profecías, el versículo número 20, en el versículo 21, que lo examinen todo y que retengan lo bueno, que se detengan de toda especie de mal, se abstengan, versículo 22. Y ya empieza a hablar muchas cosas, pero todo lo que está aquí hablando, hermanos, se hablan recomendaciones para los hermanos, qué es lo que tienen que hacer ellos, que hagan y qué es lo que no tienen que hacer, y la venida del Señor. Y en ninguna parte uno puede ver, cuando uno lo lee, que Pablo está pidiendo algo para él. Tal vez leyendo con mucho cuidado alguien podría encontrar algo, pero si uno lo lee, uno puede ver que no está pidiendo nada. Y no se ve que pida nada Pablo para él. Y solamente en el versículo que leímos, en el versículo número 25, ahí dice Pablo esto. Le dice a los hermanos de la iglesia, le dice: hermanos, oren, dice, por nosotros. Aquí Pablo está pidiendo algo. En todo lo demás nomás está dirigiendo bendiciones, nada más. Bendiciones al pueblo de Dios. Pero lo que sucede, hermano, que él solamente está impartiendo bendiciones a través de Dios, o más bien Dios a través de él solo está impartiendo bendiciones para la iglesia, y ellos son los beneficiados nada más, la iglesia. Pero en el versículo 25 Pablo expresa su necesidad de que él tiene de que oren por él, y no nada más por él, sino también por los demás que trabajan con él en la obra de Dios. Dice: hermanos, oren por nosotros, porque aquí se está haciendo algo diferente, hermanos. Aquí se está mostrando de que Pablo tiene necesidad de que oren por él, y aquí ya viene algo nuevo. Ya no bendiciones para ellos, como toda bendición. Cristo viene por ustedes, hagan esto para que sean bendecidos, obviamente. No hagan esto para que sean bendecidos, obviamente. Y puras recomendaciones así para el beneficio de los otros. Pero aquí ya cambia.
Es el único versículo que podemos ver en esta carta que cambia, que cambia todo. Que cambia en qué sentido, de que ya no está dando bendición para allá, sino que está pidiendo bendición. ¿Por quién? Por él mismo y por los que están con él. Y la bendición que está pidiendo es la oración. Porque la oración es muy importante, hermanos. Tenemos que orar nosotros por los demás. Tenemos que orar por los demás. Y los demás, hermanos amados, que oramos, uno necesita orar por los demás. Y uno necesita que los demás oren por uno. Esa es una necesidad, hermanos, que uno tiene. Y uno no se puede, hermanos amados, detener. Detener a que si yo no me doy cuenta que oran por mí, yo no voy a orar por los demás. Uno tiene que orar por los demás. Tu responsabilidad es orar por los hermanos. Orar por los hermanos. Y también, hermanos amados, la responsabilidad de los hermanos es orar por ti a su vez. Aquí Pablo está pidiéndoles a los hermanos que oren por él. Algo que se debe de hacer aunque no se pida. Pero él está pidiendo eso. ¿Por qué él llega al punto de pedir que oren por él? Porque nosotros, hermanos, pasamos en tremenda prueba, en tremenda lucha. En todos los aspectos, hermanos. En todas las partes pasamos luchas y pruebas. Mucha lucha, mucha prueba tenemos todos. Entonces nosotros, hermanos, aunque oramos a Dios y confiamos firmemente que Dios nos va a sacar adelante y nos saca en realidad adelante, también, hermanos, tan fuerte es la prueba, hermanos, y la realidad de la prueba y la lucha, que tenemos la necesidad, hermanos, que los demás estén orando por nosotros a su vez. Esto, hermanos, es una batalla, hermanos, que estamos peleando todos y unidos, hermanos, como pueblo de Dios. Tenemos que salir en victoria de estas pruebas y estas luchas. Unidos vamos a salir en victoria, hermanos. Tenemos que orar los unos, orar por los otros. Una oración mutua. Yo oro por ti, tú oras por mí. Y no esperarse a saber de que el hermano ora por mí, el hermano ora por mí, para yo orar por ellos. Usted su responsabilidad es orar por los demás. Y mi responsabilidad es orar por ustedes. Y ustedes por mí, yo por ustedes por otros por ustedes. Todos tenemos que orar entre nosotros. Orar, pidiendo la bendición para los demás. Porque esto, hermanos amados, vamos a salir en victoria y todo esto, claro, porque Dios está con nosotros. Pero tenemos, hermanos amados, nosotros, hermanos, que, hermanos amados, apoyar a los hermanos en oración. Apoyar a los hermanos en oración para que salgan adelante, hermanos. Para que salga adelante, hermanos amados, el pueblo de Dios en sus luchas, sus pruebas, sus necesidades, en todo lo que está pasando el pueblo, para que pueda salir en victoria. Tenemos que apoyarnos en oración. Vamos a ver en la palabra de Dios en la carta a los Efesios. Si usted regresa en la palabra de Dios para atrás un poquito, vaya a la carta a los Efesios capítulo 16 en el versículo número 18. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leer el versículo número 19. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice el versículo número 18, dice así. Dice la palabra del Señor, orando, dice así, y aquí Pablo también está hablando a otra iglesia, a la iglesia de Éfeso, está hablando a estos hermanos, y les va a decir lo siguiente. Si usted se fija, va a decir el apóstol Pablo lo siguiente, dice así, orando en todo tiempo, dice, con toda oración. Repite aquí la palabra, dice que tienen que orar los hermanos de la iglesia de Éfeso en todo tiempo tienen que estar orando. Y dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Siempre que estén orando, siempre debe estar, siempre con toda oración, siempre estar orando. Repito otra vez lo mismo de que te estar orando, siempre estar en la persistencia en la oración. Dice con oración y súplica en el Espíritu Santo. Dice, y velando en ello. Siempre estar velando en la oración. Dice, con toda perseverancia. Habla mucho de la perseverancia en la oración y en el Espíritu Santo debe ser. Pero fíjese, hermanos, cuando uno ora, uno siempre se enfoca en oración por uno mismo. Todos, hermanos, tenemos muchas necesidades de Dios. Tenemos necesidades espirituales, que son las más importantes. Tenemos necesidades humanas también, que son muy importantes. Tenemos necesidades en la familia. Tenemos necesidades en el matrimonio. Tenemos necesidades en la familia, como lo dije,
necesidades personales, ya como individuo, nada más como decir, como yo, hermano, tengo este problema, mi familia tiene esos problemas, mis hijos, mi esposa, mi esposo, pero yo como persona también tengo eso. Entonces hay muchas necesidades. Ora por lo de usted, ora por sus hijos, ora por sus hijas, ora por su esposa, ora por su esposo. Hay muchas necesidades. Y también en lo espiritual también están las necesidades. Hay mucho tipo de necesidades. Pero a veces, hermanos, tal vez puede ser que la mayoría de cristianos o algunos se concentran mucho, hermanos, en sus necesidades, pero personales. Yo tengo esto, tengo esta necesidad, tengo lo otro. Y claro, hermanos amados, que la reacción inmediata de uno es eso, pedir por uno, porque uno necesita. Y no es malo, eso es bueno y no lo tenemos que dejar de hacer. Tenemos que hacerlo siempre, perseverar, orar así siempre hasta el final. Y Dios nos va a dar la victoria y nos va a sacar adelante de lo que estamos pasando, porque el que en Él cree no será avergonzado. No cree que Dios le va a ayudar y al final no le ayudó. No, Dios nos va a ayudar y vamos a salir adelante orando siempre. Orando vamos a salir en victoria, creyendo en nuestro Dios, no quitando la fe en Él. Seguir creyendo y orando vamos a salir adelante con nuestra fe en el Señor, poniéndolo a Él como nuestra roca fuerte, que es Jesucristo, nuestra roca donde estamos parados, en que confiamos y Él nos va a sacar adelante en victoria. Con toda nuestra fe en Él, siempre vamos a estar bien y en victoria porque en Él estamos seguros. Así en toda oración y súplica con nuestra fe en el Señor firmes y en su palabra y con nuestro amor a Él. Pero uno se enfoca, hermanos amados, entonces, y eso lo tenemos que hacer y así es. Pero a veces, hermanos, el error que pasa es de que nomás pedimos por nosotros individualmente, pues nada más por uno. Uno puede hasta caer en el error que pide usted por usted, y si usted tiene hijos, no pida por sus hijos, o pida por usted y no pida por su esposo, por su esposa, o pida por su familia nada más y por usted, pero no pida por la iglesia, no pida por los servidores, y menos por el pastor, porque a veces pues el pastor ni se acuerda de pedirle para Dios por él. Entonces, tenemos, hermanos amados, que pedir, hermanos amados, por todo el pueblo de Dios. Aquí dice la palabra de Dios, el versículo, si usted se fijó, no lo terminé de leer, si es que usted tiene Biblia y está leyendo la Biblia juntamente conmigo, usted se dio cuenta que no leí las últimas palabras. Las últimas palabras dice así, el versículo dice, dice así, y súplica, dice, por todos los santos. O sea, dice que te tiene que orar, o todo el tiempo estar orando, perseverando en ello, velar en él, perseverar en oración, en el Espíritu Santo y suplicar también, pero dice, y súplica, dice. Cuando dice suplicar, dice ahí, dice y súplica. Dice súplica primero en el Espíritu, luego vuelve a repetir que se ve suplicar otra vez, vuelve a decirlo así, pero dice por todos los santos. O sea que uno debe estar orando siempre. Señor amado, usted si habla lenguas, empieza a hablar lenguas, ora en el Espíritu, Señor, y empieza a hablar lenguas y todo. Y usted siente que el Espíritu Santo le da alabanzas en lenguas, cántelas, aleluya, entonces el Señor y hágalo, sí, esto tiene que hacerlo, gloria a Dios. Y siempre está orando, si usted está haciendo algo, trabajando, lavando algo, está haciendo usted algo orando, sí, está bien hacer todo eso, en todo momento estar orando, está bien hacer eso, está bien todo. Y así va a salir usted en victoria, pero también debe usted suplicar, dice, por todos los santos, orar por todos los hermanos. Y si es posible, hermanos, y hágalos, y si usted puede, diga, Señor, bendice a todo tu pueblo que está en el mundo, que Dios bendiga, Señor amado, a todo tu pueblo, bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús que está en el mundo y que nunca le falte el nombre de Jesucristo. Aleluya, tu bendición. Gracias, Señor amado. Así órele al Señor, así órele al Señor, y órele por todos los hermanos, obviamente que son de su iglesia. Usted ya conoce un hermano o conoce una hermana o pídale a Dios por ellos. Y si son de la iglesia, hermanos amados, ore por ellos. Aquí cuando Él les dice que oren por todos los santos, ¿quiénes usted cree que primeramente se van a venir a la mente cuando uno piensa así? A lo mejor, lo más rápido que se nos viniera a la mente, orar por los hermanos de la iglesia. Y aquí le está hablando una iglesia. Tenían que orar por todos los hermanos, pero también orar por la iglesia, pues obviamente de Éfeso, porque está hablando a los hermanos de Éfeso, a los de la iglesia de Éfeso. Y tenemos que orar por los demás hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos necesitan, hermanos, el apoyo. ¿Y por qué se tiene que hacer eso? Porque usted también que está orando, hermanos, usted necesita que Dios le ayude y salir de esa tremenda lucha, tremenda necesidad que usted tiene, hermanos, que si es bien fuerte, bien grande su necesidad.
Entonces ocupamos nosotros, yo ocupo orar por usted y los hermanos ocupan orar por usted porque usted ocupa que Dios le dé la victoria y tenemos que apoyarlo para que Dios lo saque en victoria porque usted necesita, hermanos, usted está padeciendo, usted está sufriendo, usted está en la necesidad, usted está, hermanos, estamos en gran necesidad y necesita que Dios le ayude. Tenemos que apoyarlo para que Dios le ayude a usted, saque adelante y usted tiene que apoyar a los demás para que Dios les ayude igual y usted tiene que a orar también así por mí para que Dios me saque a mí también. Tenemos que orar, hermanos amados, sin una oración mutua. Todos, yo oro por ti, tú oras por mí. Y no preguntar, no caer en la cosa de que si tú oras por mí, yo voy a orar por ti. Aunque no te digan que oran por ti, orar por ellos. Hay gente que no te dice, pero siempre está orando por ti. A veces puede ser tal vez la gente que ni lo dice y son los que más oran por los demás. Pero le digan o no, hermanos, usted cumpla con lo que Dios le demanda a usted. Orar por los demás. Aquí dice que oremos, que supliquemos por todos los santos. Dice el versículo número 18, dice, y súplica, dice, por todos los santos. Suplicar. Fíjese, hermanos, que alguien se ponga a suplicar por usted. Que usted se ponga a suplicar por otro. Suplicar al Señor misericordia. Por los hermanos, por los demás santos. Por los santos que son la iglesia de Jesucristo. Que han sido santificados, apartados para Dios, que eso quiere decir santos. Santo quiere decir apartado, que Dios lo apartó del pecado, lo apartó para él. Eso quiere decir santo, no quiere decir que nos van a poner velas ni nada. Santo quiere decir que te apartó Dios. Todos los que han recibido a Cristo como su Salvador son santos, Dios los apartó para él. Y tenemos que pedir a Dios por ese hermano, por esa hermana, porque seguramente le vienen males como a todos. Jesucristo dijo eso. Dijo Jesucristo que cada día tiene su propio mal. Cada día vienen cosas malas nuevas. Este día, hermanos amados, tal vez si usted está viendo la predicación en la noche, tal vez este día usted tuvo muchas cosas malas y tal vez usted todavía hasta la tiene ahorita. O le van a venir después todavía, al siguiente día le van a venir, eso es seguro. Tal vez va a estar lo mismo o otras cosas nuevas, siempre va a haber males. Jesucristo dijo eso y dijo que no nos preocupemos, enseñó por los males porque Dios nos va a sacar adelante nuestro Padre. Y si Dios lo va a sacar a usted adelante, usted puso su fe en Jesucristo. Pero por eso también, hermanos, tenemos que orar por los demás. Porque como hay males seguros que nos van a venir, tenemos que pedir a Dios que ayude a los hermanos. Así como me está lloviendo, como en feria dice la gente, me está lloviendo fuertemente. Así como me pasa una cosa tras otra, así tal vez los hermanos están como yo, igual o peor o menos, pero también se está yendo. Entonces tengo que pedir por ellos para que Dios los ayude y los demás pidan por mí porque a mí también me está yendo tremendo, me está yendo la prueba. Entonces tenemos que orar, hermanos, los unos por los otros, apoyarnos en el Señor para salir en victoria, hermanos, adelante. Y vamos a salir adelante porque Dios está con nosotros. Dios no deja a su pueblo, Dios no nos abandona. Vamos a salir adelante, pero tenemos que apoyarnos, hermanos. Tenemos que apoyarnos, hermanos amados. Tenemos que apoyarnos a seguir en el Señor, hermanos, pero tenemos que apoyarnos, hermanos, en la oración para salir, hermanos, en victoria. Aquí dice la palabra de Dios. En el versículo número 19 dice así la palabra de Dios. Aquí en Efesios dice así. Y por mí. Aquí también hace lo mismo Pablo que hizo con la otra iglesia de otra ciudad. En esta ciudad, en la ciudad de Éfeso, hizo lo mismo que hizo en la ciudad de Tesalónica. En la ciudad de Tesalónica estaban los hermanos de la ciudad de Tesalónica y a ellos les pidió que oraran por ellos. Dijo, hermanos, oren por nosotros, oren por mí, por los que están conmigo. Quiso entender eso. Y aquí también pide ayuda por él, dice que oren por él. ¿Por qué Pablo pide oración, hermanos, por él? Porque Pablo, hermanos, tenía necesidad. Mire, hermanos, nosotros, hermanos, no le llegamos nadie a Pablo. O si un hermano dice en una iglesia, hermanos, yo estoy mejor que Pablo, lo más seguro es que ese hermano esté diciendo algo, hermanos, que es ofensivo. Algo que es ofensivo, pues, para Dios. Y que esté equivocado, pues, lo más seguro es. Si usted es mejor que Pablo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero es delicado decir que uno es mejor que Pablo. Pablo escribió casi todas las cartas, casi todos los libros que vienen en el Nuevo Testamento. Nosotros no hemos escrito, hermanos, ni un versículo de la Biblia. Y fue un gran hombre de Dios, y es un gran hombre de Dios. Entonces, si este gran hombre de Dios, hermanos amados, que si usted es mejor que Pablo, gloria a Dios, o si usted lo es, pero si usted lo es, gloria a Dios. Pero este gran hombre de Dios, hermano, necesitaba que la iglesia de esta ciudad de Éfeso orara por él, porque él necesitaba ayuda. Y también le pidió ayuda también a los hermanos de Tesalónica. ¿Usted cree, hermanos, si ese gran hombre de Dios, hermanos, ese gran apóstol de Jesucristo, poderoso, ¿sí? Y que hacía milagros
Dios poderosamente con él. Dice la Biblia que Dios hacía por medio de Pablo milagros extraordinarios. Y escribió griego casi todos los libros del Nuevo Testamento. Ese gran hombre de Dios, hermanos amados, tenía necesidad de que los hermanos le ayudaban. Y cuando Dios los bendecía a través de él, les pedía ayuda, oren por mí. Y Dios bendecía a otra iglesia a través de él, les pedía ayuda, oren por mí y por los que andan conmigo. Entonces nosotros, hermanos, cuánta necesidad no tenemos que oren por nosotros. Nosotros tenemos mucha necesidad. Si uno se sincerara con una persona, uno dijera, mira hermano, yo estoy pasando esto, y esto, y esto, y esto. No lo hacemos a veces por vergüenza y por privacidad de nuestras vidas. Pero tenemos mucha necesidad que oren por nosotros. Y si un hermanos amados, si un hermano le preguntara a una persona y la persona también tuviera la misma sinceridad, que dijera, mira, sabes que yo necesito, porque a veces no es que no sea un hermano sincero o no siendo franco, sino lo que quiero decir de que llegue un momento que uno diga, bueno, te voy a abrir mi corazón de lo que estoy pasando. A veces uno no lo hace decir todo porque a veces son cosas delicadas, pero si la persona nos dijera todo lo que está pasando, viéramos también toda la necesidad que tiene de Dios. Si Pablo, hermanos, tenía tanta necesidad, hermanos amados, que oraran por él, imagínense nosotros, hermanos, que él tan bendecido tenía tanta necesidad, nosotros también tenemos gran necesidad, hermanos, también igual que él. Entonces, hermanos, él tenía necesidad y se lo andaba hasta pidiendo a los hermanos, oren por mí, por mí. ¿Por qué? Porque tenía necesidad. Por eso tenemos que orar por los demás, porque los demás tienen necesidad, hermanos, que le pidamos a Dios por ellos. Nosotros tenemos necesidad, aunque le creemos en Dios, y Dios nos va a sacar adelante, hermanos. Claro que así es, usted firme porque así es, en su fe, en su corazón, su convicción, seguridad y tranquilidad en Dios, que así va a ser porque Cristo está con nosotros, con su iglesia, nos ha amado y nos ha comprado con su sangre preciosa. Bendito sea el Señor. Pero aparte de eso, hermanos amados, si ocupamos que los hermanos nos apoyen en oración, porque eso la Biblia lo enseña. Aquí dice que oremos así, perseverando y todo en oración, versículo número 18, y en el Espíritu Santo y suplicando y todo en el Espíritu, pero también dice y suplicar también por todos los santos, porque necesitan. Y aquí Pablo hasta él se agrega y también por mí, también por mí suplique, también por mí oren, también por que pidieran por él, pues también. Y también en Tesalónica les da puras bendiciones a través de él. Y cuando llega un momento que Pablo les dice, y oren por nosotros, hermanos, oren por nosotros, porque necesitaba. Y no nomás ellos que andaban con él también necesitaban. Por eso pedía oración por ellos, por él y por los que estaban con él. Y dice aquí, y por mí dice, a fin de que al abrir mi boca, él pide oración para cuando él abra su boca, hermanos, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Él pide que oren por él, hermanos, para que cuando él hable, Dios le dé palabra para que la gente conozca el Evangelio. Pero dice para poderlo él dar, dice esa palabra, así que Dios le dé para que conozcan el Evangelio. Pero dice para darlo con denuedo, dice. ¿Qué es denuedo? La palabra denuedo, hermanos, se utiliza para decir valor. Si usted dice valor, es denuedo. Y si dice denuedo, es valor. Él tiene el mismo significado. Entonces aquí dice eso. Entonces él quería que oraran, que lo ayudaran, en la oración para él, hermanos amados, para que él fuera usado por Dios, para que Dios lo usara para dar palabra nueva de Dios a la gente y que la gente, hermanos, conociera el misterio del Evangelio, conociera, hermanos, la salvación de Jesucristo. Eso es el Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. Eso es la palabra Evangelio, que son las noticias nuevas. Buenas. Y entonces, hermanos, él, hermanos, quería ser usado por Dios, pero quería que oraran por él para que Dios lo siguiera usando para dar la salvación de Jesucristo, el mensaje de salvación de Jesucristo, y que Dios le diera valor. ¿Por qué? Porque él pasaba por muchas cosas también, muchas presiones. Entonces, para que Dios le diera valor y no limitarse y dar la palabra de Dios con valor, y que Dios lo usara, le diera a Dios la palabra y le diera el valor para que la gente fuera salvada de Jesucristo, por Jesucristo, perdón. Entonces nosotros ocupamos, hermanos amados, grandemente orar por los demás. Porque, hermano, usted puede ver una hermana y decir, ay, esa hermana, cómo Dios lo usa. Mire ese hermano, Dios cómo lo usa. Qué tremendo.
Sí, qué tremendo, pero Dios usa tremendamente. Pero usted, esa hermana, esos hermanos, esas hermanas que usted ve que Dios usa tremendamente, usted debe orar por ellos, porque si no ora por ellos, Dios los puede dejar hasta de usar, puede pasar. O puede pasar, hermanos, que la lucha los tumbe. Y al rato, ¿qué pasó con la hermana? ¿Qué pasó con el hermano? ¿Orabas por ellos? No, la verdad no, nomás iba para que Dios me bendijera, pero no pedía por mí, por ellos, pedía por mí. Entonces, Pablo así, Pablo aquí no pedía no pedía que oraran por él para que Dios le diera palabra nueva para dar, y porque nunca le había pasado. Él daba siempre palabra nueva, así Dios lo usaba. Pablo no pedía aquí que Dios le diera a través de las peticiones de la iglesia de Éfeso el valor para dar la palabra, porque él nunca había tenido valor. Él daba con valor. Él pasó por muchas cosas, golpizas y todo. En una ocasión hasta pensaron que estaba hasta muerto y lo fueron a tirar afuera de una ciudad, y que ya que lo tiraron pensando ya lo matamos, él después se levantó por la misericordia de Dios y siguió dando la palabra de Dios. Él pasó muchas cosas, muchos sufrimientos. En una carta él muestra aquí en la Biblia todos los sufrimientos que él pasaba. Entonces, él no está pidiendo esto porque nunca ha tenido el valor. Él no está pidiendo esto porque nunca ha sido usado por Dios para palabra, para conocer. Él no está pidiendo esto porque nunca ha sido usado para salvar personas. Al contrario, a todos los que le está hablando aquí, toda esta iglesia, fueron salvos por él. Toda esta iglesia fue salvo por medio de, pues sí, por Jesucristo usándolo a él, pero al hombre Pablo. Entonces, él no está pidiendo para algo nuevo, está pidiendo para seguirlo teniendo. Porque puede estar muy bendecido por Dios, pero si no oramos por ese hombre de Dios que está siendo tan usado por Dios, por esa mujer de Dios que está siendo usada por Dios fuertemente, no oramos por ellos, a rato se van para abajo y uno dice, ¿y sabes qué? El hermano, no, pues le ganó la prueba. Pero ¿cuándo orabas por el hermano? ¿Cuándo oras por la hermana? Entonces, si no oramos por ellos, hermanos, se van para abajo. ¿Por qué? Porque son hombres como tú y como yo. Entonces tenemos que orar por eso, hermanos, por los demás. Pablo dice, oren ustedes así, oren ustedes, apóyense. Aquí lo dice en Efesios. Y oren también por mí, dice, para que Dios para que Dios lo siguiera usando. Claro que Dios lo usaba, ellos sabían porque Dios había salvado a esa iglesia por medio de él. Pero él le ocupaba que oraran por él, porque no vaya a ser de que el trato le dé miedo y ni dé la palabra por tantas amenazas que tenía, tantos problemas que le pasaban. No puede, o que rato dejara en manos de Dios de usarlo y que ya no diera palabra, pues como daba. Palabra no va a conocer, que ya no fuera usado para salvar gente. Él pide para seguir siendo usado en eso. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que pedirle, pídale por todos. Pídale por el hermano que usted sabe que tiene grandes luchas, grandes pruebas. Pídale por el hermano que usted lo ve en victoria siempre. Pídalo por el hermano que usted no sabe nada de él. Por el que lo ve, como dije, todo acabado. Como también lo dije, al que usted lo ve que está bien bendecido y que Dios lo usa, que Dios esto hace grandes cosas para él. Sígale pidiendo, porque hermanos somos hombres. Y si Dios lo suelta, se acaba en un rato. Entonces tenemos que pedir todos, hermanos, por todos. La oración mutua, hermanos amados. Orar los unos por los otros, para que así, hermanos, todos recibamos la bendición de nuestro Señor. Porque ocupamos, hermanos amados, grandemente tenemos necesidad de que oren por nosotros. Tenemos grande necesidad de que oren por nosotros. Y nosotros estamos pidiendo por nosotros y confiando firmemente. Y sabemos que Dios nos va a sacar adelante. Pero sí tenemos necesidad también que oren por nosotros, porque es grande la necesidad que tenemos. Y es necesario, hermanos, ayudar, hermanos amados, para que el pueblo de Dios salga adelante, ayudar en la oración, orando, para que todos, hermanos, salgamos adelante, hermanos. Como Dios nos hablaba, hermanos amados, anteriormente en una predicación, cuando se levantó el muro de la ciudad de Jerusalén, que se lo quemaron y lo destruyeron, y las puertas también. Ahí fue Nehemías y les habló al pueblo, y el pueblo, hermanos, empezó, cada quien hizo una partecita y el muro se empezó a levantar, pero todos apoyaron. Todos tenemos que apoyar, hermanos amados, la obra de Dios. Ore por los demás, para que la iglesia se levante. Ore por las servidoras de la iglesia, hermanos amados. Ore, hermanos amados, por los nuevos servidores. No digo los servidores porque ya no va a haber los que están, no, para los nuevos servidores que Dios va a traer, para que se van a agregar a la iglesia. Ore también, hermanos, ore por la persona que les predica la palabra de Dios en sus iglesias. Ore por el pastor, hermanos, de la iglesia también. Ore, hermanos amados, ore por todos. Ore por mí, hermanos, para que Dios me ayude. Ore por mí para que Dios me ayude. Ore por todos, hermanos. Oramos por ustedes, por el pueblo, y el pueblo ore por los servidores. Oremos por todos. Oremos por los servidores, todos.
Los servidores oren por el pueblo también y por el pastor. Oremos todos juntos, hermanos. Los servidores oren por el pueblo y oren por mí. Yo oro por ustedes y por y por el pueblo también. El pueblo ore por ustedes y por mí. Y nosotros oramos también por el pueblo y por nosotros. Todos tenemos que apoyarnos. Y juntos vamos a ganar esta batalla tremenda. En el nombre de Jesucristo, el pueblo de Dios sale en victoria. Dios les bendiga grandemente. Y yo le pido a la persona que no ha recibido a Cristo, entréguese a Jesucristo. Entréguese al Señor. Si usted no ha recibido a Cristo todavía como su Salvador, usted necesita recibir a Cristo como su Salvador. Y usted entregándose al Señor como su Salvador, el Señor le va a perdonar sus pecados. Usted sabe que todos hemos pecado y hemos cometido grandes cosas, grandes pecados ante el Señor. Y aunque usted puede pasar una vida bendecida por Dios en el sentido de que usted tal vez no ha hecho cosas tan graves en su vida, de todos modos, todos delante de Dios tenemos pecado y ocupamos que el Señor nos perdone. Y esto, hermanos, y esto, perdón, y usted que me escucha, esto no le viene a usted para destrucción, sino para bendición. ¿Por qué? Porque usted, sea quien sea, esté en pecado, si no ha recibido a Cristo como Salvador, pero usted, sea quien sea, haya cometido lo que haya cometido, tan grave, tan pequeño, lo que usted piensa que haya hecho, esté en pecado, pero usted lo que haya hecho, sea grande o sea pequeño, que usted piensa que es lo que usted hizo, Dios le perdona a usted. Quien sea usted, que pecado que haya cometido, Jesucristo le perdona. Porque Cristo vino a dar vida, dice, y vino para darnos vida, dice, y para que la tengamos en abundancia. Él murió por sus pecados y resucitó para salvarlo, porque le ama, no quiere que usted se muera, sino quiere que usted tenga vida eterna. Voy a hacer una oración, acompáñeme, repita lo que yo voy a decir para que le pida perdón a Jesús, y Jesucristo le va a perdonar. Hay que cerrar nuestros ojos, yo los cierro, usted también, como reverencia, como respeto al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro como reverencia y pedirle perdón. Yo lo guío a usted como pedirle perdón. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias, Señor, porque moriste por mis pecados. Gracias, Señor Jesús, porque resucitaste para salvarme. Perdóname, Jesucristo. Perdóname, Señor Jesús. Límpiame de todo pecado, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por perdonarme, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Si usted oró de esta manera, usted confíe y felicidades porque el Señor lo ha perdonado. Bienvenido al camino de Dios, es lo que enseñan las Escrituras. El que a Él viene, dice Jesús, que Él no lo echa fuera. O sea, si usted vino a Cristo en este momento pidiéndole perdón, Jesucristo no lo desprecia, sino que lo recibe. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga. Sigamos adelante orando. Oremos también por los que acaban de recibir a Cristo, hermanos, para que Dios les bendiga y les ayude en todas sus cosas. Los saque adelante y sabemos que Dios los va a sacar adelante porque Dios está con su pueblo. Y ya es pueblo usted de Dios y recibió a Cristo. Sigamos adelante. Los que no se han suscrito al canal, suscríbanse para que les lleguen todas las predicaciones y activen la campana que dice todas. Toque la campana y le van a salir varias campanas, 3 campanas diferentes. Una de ellas dice todas. Tóquela para que le lleguen todas las predicaciones. Aquí, hermanos amados, se los repito mucho, no con el deseo de tener muchos suscriptores y eso, no, sino con el deseo, hermanos, de que las predicaciones le lleguen a usted, porque esto se hace, hermanos amados, por medio del impulso del Espíritu Santo de Dios, que nos hace dar su palabra para que usted reciba salvación y vida eterna. Y esto, hermanos amados, de que se suscriba es para que usted siga viendo las predicaciones, porque usted le pudo haber llegado a esta predicación que alguien se la compartió, le apareció de repente, pero si usted no se suscribe ya no le van a salir. Suscríbase para que le sigan saliendo. Suscríbase al canal, toque todas para que todas las predicaciones que subimos le sigan llegando, y comparte esas predicaciones para que la palabra del Señor corra, hermanos, para que la palabra de Dios corra y la gente reciba, hermanos, el alivio a su corazón y la salvación para su alma, que es lo más importante. El Señor les bendiga, sigamos adelante, que Cristo va con su iglesia y nada ni nadie nos va a dañar, porque en Dios estamos seguros. Dios les bendiga, Dios está con su pueblo. Dios me los bendiga.